En este vídeo vamos a aprender a hacer varios tipos de dulces en arcilla polimérica. Los puedes utilizar para hacer miniaturas para casas de muñecas o para hacer otro tipo de adornos, bisutería, llaveros, etc. Para hacer una tarta comenzamos con una lámina hecha con el mayor grosor de nuestra laminadora en color marrón oscuro. La cortamos por la mitad y superponemos las dos mitades y con un cortador circular cortamos dos círculos. Cortamos otro círculo del color que queramos que sea la crema interior de nuestra tarta. En este caso yo he utilizado un color caramelo para hacerla tipo dulce de leche. Ponemos el círculo de crema en medio de los dos de chocolate y presionamos para que se pegue bien. Ahora vamos a cortar una porción de nuestra tarta. Para hacer el bizcocho le damos textura con un punzón solo en la parte de chocolate. No se trata simplemente de ir haciendo agujeros, sino que tenemos que hacer movimientos circulares en todas las direcciones para simular el bizcocho. Hacemos esto en las dos partes de chocolate, pero no en la crema. Y repetimos la misma operación en la otra parte de la tarta. Ahora vamos a mezclar un poco de arcilla líquida con un trozo de arcilla de color marrón. Tiene que estar bastante blanda. Comenzamos a mezclar con un palillo hasta que se disuelva y quede de color marrón. Puedes añadir también polvos de tizas al pastel para conseguir la tonalidad marrón. Y ahora vertemos esta arcilla líquida marrón sobre la tarta para simular el glaseado. Extendemos por la parte superior de la tarta y también por los laterales. Y hacemos esto mismo también en la porción que habíamos cortado. Para adornar yo he utilizado unas lonchas finitas de una murrina de naranja. Puedes utilizar otras frutas u otro tipo de decoración que te guste. Y ahora horneamos a la temperatura que indique el fabricante de la arcilla que estemos utilizando. Una vez fría, podemos barnizar para darle un acabado brillante. Para hacer un helado vamos a comenzar haciendo el molde para hacer el cono. Utilizamos una lámina de restos de arcilla y con una tarjeta de crédito vamos realizando rayas separadas más o menos a la misma distancia. Y ahora, de la misma manera, hacemos rayas perpendiculares. Este molde tenemos que hornearlo. Ahora cortamos un círculo de una lámina de arcilla en color crudo
Pulverizamos agua en nuestro molde y presionamos el círculo de arcilla sobre el molde. El agua evita que se nos pegue. Ahora lo despegamos y ya tenemos la textura de barquillo del cono de helado. Cortamos un poquito más de la mitad del círculo y lo enrollamos en forma de cono. Para darle color vamos a utilizar tizas al pastel en color ocre y siena. Las raspamos con la cuchilla y las mezclamos con el pincel, procurando que quede más cantidad de ocre que de siena. Y con el pincel vamos dando toquecitos para darle un tono tostado a nuestro cono. Para hacer la bola de helado hacemos una bola de arcilla y la presionamos un poco sobre la mesa. Y con un punzón vamos presionando la parte de abajo. Con la punta le damos textura a esta parte de la misma manera que hicimos con el bizcocho de la tarta. Y la parte de arriba de la bola la texturizamos con un cepillo de dientes. Para pegar la bola al cono utilizamos arcilla líquida y la colocamos en su sitio. Con arcilla líquida en color marrón que habíamos realizado para la tarta, vamos a simular el sirope encima del helado. Y horneamos según las instrucciones del fabricante. Para hacer una galleta utilizamos también arcilla de color crudo como la que utilizamos para el cono del helado. Hacemos una bola y la aplastamos sobre la mesa con la palma de la mano. Le vamos dando forma, presionando más en los extremos y dejando el centro un poco más abultado. No es necesario que quede perfecta. Le damos textura con un cepillo de dientes. Y con un buril le damos textura por algunas partes simulando las grietas que salen al hornear la galleta. Para darle color utilizamos también las tizas pastel que habíamos utilizado antes, en color ocre y siena.
Hacemos unos huecos para colocar las chips de chocolate. Cortamos trozos de arcilla marrón de forma irregular. Y los colocamos en los huecos que habíamos hecho. Repasamos la textura con el cepillo de dientes y horneamos. Para hacer un croissant también vamos a utilizar la arcilla de color crudo. Hacemos un churrito de arcilla con la palma de la mano y afinamos un poco más los extremos. Ahora con una lámina vamos a hacer un triángulo muy alargado que tenga una base un poquito más pequeña que el churro de arcilla que habíamos hecho. Y le cortamos la punta inferior. Enrollamos esta lámina alrededor de nuestro croissant y le damos forma de media luna, curvando un poco los laterales. Con un punzón marcamos bien las divisiones y le damos textura haciendo unas rayas en las uniones. También podemos utilizar un buril con la punta en forma de bola para dar textura en toda la superficie del croissant, realizando líneas irregulares. Por último, texturizamos también con un cepillo de dientes. Y utilizamos de nuevo las tizas al pastel para darle color. Horneamos a la temperatura que indica el fabricante y una vez fuera del horno, barnizamos la parte superior para darle un acabado brillante. Para hacer el donut hacemos una bola con arcilla en color crudo y la aplastamos un poco presionando sobre la mesa. Con un buril hacemos el agujero central. Le damos textura en los laterales con un buril más fino. Y también le damos textura con un cepillo de dientes.
Coloreamos con polvo de tizas pastel y lo podemos dejar así y hornearlo. O también podemos ponerle un glaseado realizado con arcilla líquida, que en este caso yo he coloreado con tizas al pastel en color rosa, pero también puedes colorearla con pinturas acrílicas. Para hacer los fideos decorativos de colores he utilizado churritos muy finos de arcilla en diferentes colores y los colocamos aleatoriamente por toda la superficie del donut. Horneamos según las instrucciones del fabricante y al salir del horno una vez frío le damos brillo con barniz brillante. Y así es como quedan nuestros dulces de arcilla polimérica. Espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo. Se pueden hacer muchas variedades de dulces. A continuación tienes el enlace a otros 2 vídeos de mi canal para aprender a hacer piezas con arcilla polimérica. Si estás viendo este vídeo desde un móvil o tablet, tienes el enlace a estos vídeos en la caja de información. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales.